terminás compartiendo. Genial. No, pero tranquilos, chicos, tienen todo el fin de semana. Posta que van a llegar bien. Sí, además fíjense que son 5 coloquios. Este es re fácil, o sea, de verdad que son cuestiones muy, muy básicas las que les toman. Sí, además, piensen que este coloquio, ponele, hasta que lo pueden hacer sin algunos conocimientos de fisiología, es decir, es mucho de deducción, por así decirlo, también, Sí, de ver la vida diaria y pensar un toque nomás. tiene mucho de química biológica, además. Si ustedes ya sacaron esa materia, lo pueden tranquilamente resolver. Por eso, tranquilos, chicos, le va a ir bien. Después, de última, enfóquense en mirar los videitos que fuimos subiendo de la resolución de los coloquios. Ahí tienen como lo básico. Traten de, aunque sea, alcanzar a ver eso, entonces tienen una idea, un poquito de idea de cada tema. Si es que realmente nos llegan. Ujú. Y si están aburridos, mañana viernes, los invitamos después de la resolución del simulacro a ver por YouTube la charla que vamos a tener, que empezamos con los conversatorios de la nueva nutrición. Sí, mañana va a estar Patricia Aguirre con uno de nuestros compañeros de la agrupación, Hernán Di Paolo. Capaz que Con lo Dipa. conocen. Sí, lo tuvieron en socio ella, todos ellos, Ajá, así que él es tutor de sociología, de socioantropología, así que seguramente lo conocen, aunque sea de vista. Y bueno, van a estar haciendo una charla bastante interesante acerca de la reconfiguración de los sistemas alimentarios, así que bueno, no sé si van a tener tiempo de mirarla, pero si tienen tiempo estaría buenísimo. De última después la van a poder ver porque va a quedar grabado, así que si ven que están muy ajustados con el tiempo lo pueden ver después. Ya saben, esa es la ventaja que tiene YouTube, que queda grabado. Bueno, capaz que ya podemos ir empezando. ¿Te parece, Josu? sí, arrancamos. Bueno, dale. La primera consigna de este coloquio, que se llama Ajustes fisiológicos a situaciones especiales, es esta pregunta que dice: ¿de dónde proviene la glucosa para la producción aeróbica y anaeróbica de ATP? Acuérdense que el ATP es la moneda energética del organismo, o sea, es una molécula que cuando rompe una de sus grupos, de las uniones que existen entre sus grupos fosfato, libera energía que puede ser utilizada para llevar a cabo muchas funciones, muchas reacciones en el organismo. Ese ATP se puede generar a través de diferentes mecanismos, algunos aeróbicos y otros anaeróbicos, o sea, en los cuales intervenga la presencia de oxígeno o en los cuales esté ausente el oxígeno. Por eso aeróbica hace alusión a que haya presencia de oxígeno, anaeróbica se refiere a que hay ausencia de oxígeno. Entonces, ustedes tienen, en principio, la glucosa que se encuentra en la sangre, que sería la glucemia. También tienen el depósito de glucógeno, que está presente en muchas células del organismo, entre ellas las células del músculo y las células hepáticas, sobre todo en las células hepáticas. Hay una gran reserva de glucógeno. Acuérdense que el glucógeno es un polímero de glucosa. Y también tienen la glucosa que se obtiene a partir de la síntesis de la gluconeogénesis que se lleva a cabo en el hígado, ¿sí? Esa gluconeogénesis se puede producir a partir de los ácidos grasos libres o también se puede producir a partir de aminoácidos, dependiendo de los diferentes sustratos que tenga el organismo para llevar a cabo la gluconeogénesis. Yo acá les puse una imagen que ilustra los 3 sistemas metabólicos
Dos de ellos son los anaeróbicos, el de la fosfocreatina y el de glucógeno ácido láctico. Son ambos los sistemas anaeróbicos que implican la producción de ATP para proporcionar energía a la contracción muscular. Y luego tenemos a la respiración celular, podríamos decirle, que implica a una cadena transportadora de electrones que como aceptor final tiene al oxígeno, y eso es lo que la caracteriza diferente a los otros. Obviamente que es un proceso mucho más lento porque implica muchas reacciones químicas, pero al mismo tiempo también es un proceso que es más, como más útil en cierto sentido para el organismo porque genera mucha más energía, genera más de 30 ATPs. En cambio, cuando nosotros tenemos la glucosa que entra en el ciclo de la glucólisis, por ejemplo, se produce muy poco ATP. Obviamente se produce de manera mucho más rápida, pero en muy poca cantidad. ¿Sí? Entonces, eso también lo saben ya de química biológica. No voy a andar en tantos detalles, pero como para repasar un poco. Fíjense, acá en el hígado tienen presente, hay aminoácidos que se transforman en glucosa mediante la gluconeogénesis. También el piruvato es otro sustrato disponible para transformarse en glucosa. Ese piruvato, ¿de dónde viene? Del lactato. El lactato, ¿de dónde viene? De los músculos. Porque en los músculos cuando se produce la glicólisis, que es un proceso anaeróbico, se genera como producto final el ácido láctico o lactato. Ese lactato pasa a la sangre y de la sangre vuelve al hígado para transformarse en piruvato y dar como resultado, de nuevo, cuando se unen dos moléculas de piruvato a una molécula de glucosa, que después sirve para reponer el pool de glucosa que hay presente en los músculos. Entonces es como un ciclo que se va renovando, ¿sí? Se va renovando. Después también acá tienen el glicerol. El glicerol sirve también como sustrato para sintetizar glucosa, ¿sí? En la gluconeogénesis. Los ácidos grasos libres entran en el ciclo de fosforilación oxidativa, entonces intervienen en el proceso aeróbico, ¿sí? De generación de energía, y generan un montón de energía, generan mucha cantidad de energía. Y el glicerol, acuérdense de dónde viene, de los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por 3 ácidos grasos y un glicerol. Entonces ese glicerol queda disponible para sintetizar glucosa y los ácidos grasos libres quedan disponibles para sintetizar acetil-CoA, que luego ingresa en la cadena de fosforilación oxidativa, que en presencia de oxígeno genera muchísima energía, ¿sí? Genera mucho ATP. Después también tenemos, bueno, el ATP cuando se une a la creatina forma la fosfocreatina y ADP. Entonces en ese proceso es cuando se libera bastante cantidad de energía, pero por un lapso muy corto de tiempo, y que sería también uno de estos sistemas que habíamos nombrado recién para la generación de energía. Sin embargo, es también anaeróbico. A ver, ¿qué le quiero pasar? No me deja. Bueno, la segunda pregunta. ¿Qué interpretación puede hacer de la siguiente gráfica? Explique el significado de las áreas sombreadas, a qué se denomina consumo excesivo de oxígeno post ejercicio o deuda de oxígeno. Bueno, esto yo en varias diapositivas se los dejé bien explicado, pero voy a dejar en pantalla simplemente la imagen y se las voy a ir explicando. Después ustedes lo van leyendo. Fíjense,
En la gráfica se muestra una zona sombreada al principio, que lo que muestra es que en el organismo nosotros tenemos un almacén de oxígeno que cuando nosotros recién comenzamos a hacer ejercicio puede ser utilizado, ya que ese oxígeno, digamos, está disponible para ayudarle al cuerpo a generar gran cantidad de energía mediante los sistemas aeróbicos de generación de ATP. Entonces, esa gran cantidad de oxígeno extra que se consume de las reservas, cuando se termina el ejercicio, se tiene que volver a recuperar para que en el cuerpo vuelva a haber reserva de oxígeno. Entonces, esto que sería la primera sombra sombreada, la primera región sombreada sería el momento en el que se gasta todo ese oxígeno que está reservado en el cuerpo, y la segunda porción sombreada sería el momento en el que el cuerpo logra reponer esas reservas de oxígeno que había en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros lo podemos imaginar muy fácilmente porque cuando nosotros terminamos de hacer ejercicio, a pesar de que ya nos quedamos quietos, seguimos muy agitados, y eso se debe a que justamente seguimos hiperventilando para acumular todo ese oxígeno que se había gastado extra al principio de la actividad física. Y después, en la meseta esta que tenemos acá, básicamente, digamos, se gasta el oxígeno que se va inspirando, ¿sí? Por eso es que es constante. Pero en palabras sencillas, eso es lo que expresa este gráfico, ¿sí? Fíjense, acá es cuando empieza el ejercicio, acá es cuando termina el ejercicio. Y bueno, acá lo tienen explicado, ¿sí? Lo tienen perfectamente explicado. Pero se los explico como con palabras muy sencillas, acá lo tienen muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante eliminar el ácido láctico generado en el metabolismo anaeróbico? ¿Cómo se logra esa eliminación? Bueno, acuérdense que en el primer grafiquito que yo les había mostrado, creo que lo tengo de nuevo acá, sí, acá está, nosotros teníamos acá la glicólisis, que es un proceso anaeróbico, da como resultado piruvato. Cuando la molécula de glucosa se rompe, da como resultado piruvato. Ese piruvato se interconvierte en lactato o ácido láctico, como le quieran llamar, y cuando ese ácido láctico se acumula en gran cantidad en los músculos, genera fatiga muscular y puede venir en los famosos calambres. Entonces es muy importante que ese ácido láctico pueda eliminarse del músculo, ¿sí? Para evitar esta fatiga muscular, porque además es una fuente de combustible que puede regenerarse y generar nuevamente glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa a la sangre, después de la sangre pasa al hígado, en el hígado se lo interconvierte a glucosa y pasa a formar nuevamente al pool de glucosa disponible en el músculo, ¿sí? Entonces, es fundamental que se elimine. Además, digamos, parte de este piruvato puede ingresar también al ciclo del ciclo de Krebs, pero una parte muy pequeña, ¿sí? Por eso acá dice que se convierte en acetil-CoA, pero es una parte muy mínima. La mayor parte se transforma en lactato. Bueno, creo que ya les dije todo. Bueno, el problema es que también cuando se acumula gran cantidad de ácido láctico puede generar acidosis, ¿sí? Que es un trastorno que puede generar muchos desbalances en el organismo. Entonces es importante también por eso que se elimine. La siguiente dice, ¿cómo se calcula el por minuto o gasto cardíaco?
¿Y por qué aumenta durante el ejercicio? Bueno, se calcula multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros en el ejercicio tenemos gran contracción de los músculos, acuérdense que los músculos eran como las bombas que le ayudaban al sistema venoso a retornar la sangre al corazón. Entonces, si yo contraigo más las fibras musculares, me va a aumentar el retorno venoso. Entonces, si a mí me aumenta el retorno venoso, el volumen sistólico me aumenta directamente. Y como si a mí me llega mucha cantidad de sangre al corazón de golpe, me puede llegar a dañar los ventrículos. Entonces, ¿cómo lo resuelve el corazón? Aumentando la frecuencia cardíaca, o sea, haciendo que el corazón bombee más veces por minuto. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen sistólico, y por lo tanto, como aumentan las dos variables, aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí? La siguiente pregunta dice, ¿por qué aumenta la temperatura corporal durante el ejercicio? Bueno, esto es muy sencillo de pensarlo en realidad, porque vos decís, bueno, a ver, yo estoy moviendo los músculos, estoy contrayendo los músculos, estoy gastando un montón de energía, ¿y qué pasa cuando yo genero un gasto de, por ejemplo, cuando yo quemo, cuando se produce una combustión, ahí se libera calor. Y bueno, cuando nosotros, digamos, entramos combustible, ingresa combustible a las mitocondrias y se oxida para generar dióxido de carbono, agua, también se libera calor. ¿Sí? Entonces, si yo estoy generando un montón de movimiento, estoy generando mucha respiración celular en muchas células, el calor que se va a disipar va a ser mayor. Entonces, indudablemente, voy a producir mucho calor y eso va a generar el aumento de la temperatura del organismo. André, te hago una consulta. Sí. Si yo tengo dos personas que hacen el mismo ejercicio, Ajá. y una persona, vamos a decir, sufre más calor que la otra haciendo el ejercicio, ¿eso tiene que ver porque tiene quizás más masa muscular? En realidad puede ser que tenga más masa grasa. Sí, por la masa grasa es la que genera más calor. Claro. Porque es aislante. Claro, porque el cuerpo va a tender a hacer un mayor gasto para poder conservar para ese organismo. Pensá que va a ser una mayor cantidad de masa en todo el organismo. Claro. Como dice André, es aislante. Claro, Entiendo. por eso además por ahí las personas que tienen gran cantidad de masa grasa en su cuerpo, por ejemplo las personas obesas, sufren mucho las temperaturas elevadas, las temperaturas altas. En verano sufren más que una persona que tiene un porcentaje de masa grasa de bajo, o sea, más bajo, por el hecho de que la masa grasa tiene como una de sus funciones ser aislante. Entonces, también por eso. A ver si se pasa esto. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se recupera el glucógeno muscular después del ejercicio? Bueno, esto va a depender mucho de la dieta que lleve a cabo la persona, porque dependiendo de si la persona, si el deportista, lleva a cabo una dieta alta en carbohidratos, como ser acá la curva roja, en 2 días ya va a poder recuperar las reservas de glucógeno muscular. Pero si una persona o está realizando ayuno, como en la curva verde, o tiene una dieta rica en grasa y en proteínas, como la curva azul, le va a costar mucho más tiempo al cuerpo recuperar las reservas de glucógeno muscular. ¿Sí? Porque, o sea, el hígado va a tener que trabajar un montón más para transformar todos esos combustibles en glucosa. Si no, si vos consumís directamente los hidratos de carbono,
esos hidratos de carbono se absorben como glucosa o como, bueno, algunos otros monosacáridos y ya directamente se acumulan de esa forma en el hígado. Si no, si vos consumís grasas o proteína, el cuerpo tiene que hacer un montón de esfuerzo mayor para transformarlo en glucógeno y que después se acumule en el músculo. Esta pregunta era muy, muy sencilla, o sea, no tenía mayor complejidad. Esta también es muy sencilla. Dice, ¿qué consejos respecto a su alimentación le daría a un atleta para maximizar su rendimiento frente a una competencia? Bueno, primero, la dieta rica en hidrato de carbono, por lo que hablamos recién, y tampoco tendría que hacer una actividad deportiva intensa 48 horas previa al acontecimiento que tiene que llevar a cabo la actividad física, por el hecho de que si no, se va a gastar sus reservas de glucógeno y después no va a llegar con las reservas de glucógeno óptimas en sus músculos a la carrera. Entonces, no le conviene hacer actividad física intensa muchos, digamos, en esos días previos, como que tendría que estar tranqui y comer una dieta rica en hidratos. El siguiente, asocia las siguientes actividades deportivas según el sistema energético que utilizan mayoritariamente. Tenga en cuenta la demanda de energía y el tiempo de esa demanda. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Bueno, nosotros tenemos sistema de fosfágenos, sería el sistema de fosfocreatina. Es un sistema que provee de bastante energía, pero por un lapso de segundos. O sea, no llega ni siquiera al minuto. O sea, son literalmente segundos. Entonces, solamente va a predominar en el tipo, en las actividades en las que los sujetos necesiten gran cantidad de energía, pero en un lapso muy corto de tiempo. El sistema de ácido láctico glucógeno también dura, o sea, o provee energía en un lapso muy corto de tiempo. Es aproximadamente entre 1 y 2 minutos, o sea, no es largo el tiempo que provee energía tampoco. Recuerden que tanto el sistema fosfágeno como el sistema ácido láctico son los dos anaeróbicos. Y por último tenemos el sistema aeróbico, que es el sistema que provee energía al cuerpo durante muchas horas, ¿sí? Es más lento, o sea, la provisión de energía es más lenta, pero le permite al cuerpo poder realizar actividad física por mucho tiempo, sin cansarse, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de actividad física, va a predominar algún sistema por sobre otro. Por ejemplo, en la carrera de 400 metros van a predominar tanto el sistema de fosfágenos como el sistema de glucógeno ácido láctico, porque o sea, 400 metros no es una distancia tan larga. Entonces, se podría hacer bueno, obviamente en un deportista que está entrenado, la podría hacer en un lapso entre 1 y 2 minutos aproximadamente, que es lo máximo que aguantaría el sistema de glucógeno ácido láctico. Y bueno, el sistema de fosfágeno sería para los primeros segundos. El segundo es el boxeo, que implicaría al sistema de glucógeno ácido láctico y al sistema aeróbico, ambos, porque dura bastante tiempo, pero vieron que son como rounds, bastante cortos. Entonces, dentro de todo se podría considerar que... Sí, es un sistema intermitente de Claro, juego, básicamente. La claro. persona tiene periodos de descanso y de actividad. Entonces tiene el momento para recuperar a través del aire y también poder ver reservas. Claro, exactamente. Sí, esto yo lo tuve que buscar, lo busqué en el Gaiton, así que si después lo quieren mirar, lo pueden buscar ahí, porque yo la verdad no sabía mucho. O sea, algunos lo pude resolver, pero otros no sabía, no estaba muy segura, así que por las dudas lo busqué a esto. Así que después si lo quieren mirar, esto está en el Gaiton.
La maratón de 42 kilómetros, bueno, esta es muy fácil, o Es sea, fácil. el sistema aeróbico. Sí, la única forma de que se mantenga el músculo en funcionamiento. Claro, pero imagínense que son horas, ahí sí que son horas corriendo. Sí, como El, mínimo van a ser 4 horas para una persona que la entrena normal. claro. Después, levantamiento de pesas, bueno, eso también es bastante sencillo porque son segundos, implica un tiempo muy corto y entonces está asociado solamente al sistema de fosfágenos. El tenis también sería, o sea, esto yo estaba bastante en duda, lo dejé así porque estaban los apuntes así, y no les, o sea, en realidad yo hubiera puesto en esta la C, Sistema la de aerobio. tenis, la C, pero bueno, Sí, en realidad es relativo. claro, o Porque sea, bueno, lo puse así porque lo encontré en la bibliografía de esa manera, y no me le iba a poner a discutir al libro, pero para mí implicaba el sistema aeróbico porque el tenis es un deporte, a pesar de que sea intermitente, son muchas horas las que los deportistas están corriendo. Eh, pero bueno, o sea, ustedes tómenlo como lo quieran ir pensando. O sea, yo le puse, como lo decía la bibliografía, sin embargo, si yo lo hubiera tenido que poner sola, elegía la opción C. Ustedes pongan lo que ustedes consideren. La carrera de 800 metros, bueno, ahí sí puse esta, sistema glucógeno ácido láctico, sistema aeróbico, porque no es una carrera tan larga. Esquí de fondo, ese sí, es aeróbico directamente. Carrera de 100 metros, bueno, ese sistema de fosfágeno porque dura segundos. Además implica el funcionamiento de las fibras glucolíticas rápidas. Nadar 400 metros, acá también puse sistema glucógeno ácido láctico y sistema aeróbico, porque no es una distancia tan larga, pero también al principio requiere de un aporte de energía muy, muy grande. Y bueno, remo, carrera de 2000 metros, también puse la opción C por la misma razón, ¿sí? O sea, en realidad 2000 metros no sería tan grande la distancia, ¿sí? Por eso no lo puse aeróbico solo, al sistema aeróbico solo. Bueno, la siguiente dice, se sabe que realizar ejercicio de manera regular es beneficioso para una persona que padece diabetes mellitus tipo 2. Justifique esta afirmación. Bueno, lo vamos a ir charlando, después ustedes lo van leyendo si quieren, para no decirlo textual lo mismo que les escribí. ¿Qué ocurre con la persona que tiene diabetes? En realidad con todas las personas. Cuando nosotros hacemos actividad física, las células de nuestros músculos son capaces de traslocar transportadores GLUT4 a la membrana de las células para ingresar glucosa a las mismas sin necesidad de que haya presencia de insulina. Por eso, a pesar de que durante el ejercicio aumenta los niveles de glucemia, porque se desencadena la liberación de glucagón y de noradrenalina, adrenalina, etc., no se secreta, se inhibe la secreción de insulina debido a que se necesita que esa glucosa esté disponible solamente para los músculos y para el cerebro, para el sistema nervioso central. Como ustedes ya saben, el sistema nervioso central es independiente de la insulina para funcionar, y los músculos durante el ejercicio son capaces de traslocar estos transportadores sin necesidad de la insulina. Entonces, es un mecanismo que tiene el organismo para asegurarse de que la glucosa esté disponible solamente para los músculos, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Si una persona que tiene diabetes y por lo tanto tiene una glucemia muy elevada, si la persona hace ejercicio, es una forma de naturalmente disminuir esa glucemia, ¿sí? Entonces, es una forma natural que tiene la persona de aliviar los síntomas que tiene su enfermedad. Además de la alimentación, el ejercicio es fundamental para la persona que sufre de estas patologías, no solo de diabetes tipo 2, sino de diabetes tipo 1, las dos, por el hecho de que les ayuda a controlar la glucemia. Entonces, capaz que por ahí las dosis que tiene que consumir de medicamentos son más bajas y eso, porque logra regularlo de forma más natural. Entonces, a ver, que ahora no me deja pasar. Ahí lo tienen explicado. Y la segunda parte de la consigna dice, ¿qué interpretación puede hacer de las siguientes figuras? Atención, en estas figuras se representan los resultados de un estudio en el cual se involucra a hombres sin diabetes mellitus tipo 2, grupo control en color azul es este, y hombres con diabetes mellitus que a su vez fueron estudiados en dos momentos diferentes. Acá este es el hombre con diabetes mellitus que no realizó ejercicio y el que cuando sí realizó ejercicio. ¿Qué pasó con la glucosa plasmática? Cuando el hombre con diabetes mellitus realizó ejercicio, bajó muchísimo, ¿sí? Bajó mucho. Y la insulina, acá le hicieron el test de la tolerancia a la glucosa. La insulina durante el ejercicio también fue mucho más baja porque el organismo a menores cantidades de insulina responde de la misma manera, porque es capaz de traslocar los transportadores de GLUT4 e ingresar la glucosa al organismo sin necesidad de tener tanta cantidad de insulina. Entonces, lo que demuestran estas gráficas es que con el ejercicio regular, la prueba de la tolerancia a la glucosa mejora, ¿sí? O sea, la secreción de insulina es menor en muy poco tiempo, y entonces es una manera de demostrar que el ejercicio tiene efectos muy beneficiosos sobre las personas que sufren de diabetes. ¿Qué cree que ocurre con la presión de oxígeno a medida que se asciende a una montaña? ¿Cómo se denomina esta condición y qué implicancias puede tener para la salud? Bueno, nosotros lo que sabemos es que a nivel del mar la presión es de 760 mililitros de mercurio. Pero cuando ascendemos en altura, la presión barométrica disminuye un montón, ¿sí? Entonces, esa disminución de la presión implica que también disminuya la presión de los otros gases, ¿sí? O sea, la presión de oxígeno también va a disminuir. Y cuando esa presión de oxígeno disminuye, o sea, hay menos oxígeno disponible para nuestros tejidos, se van a generar problemas en nuestro cuerpo, denominados el famoso mal de altura, que puede tener como varias sintomatología en nuestro cuerpo y que dependiendo de la presión de oxígeno que haya y la manera en la que responde nuestro cuerpo, hasta puede llevarnos a la muerte. Sí, Pero en ¿se situaciones acuerdan? muy extremas, digamos. No es que sí Sí, o ¿se sí. acuerdan cuando veíamos el coloquio del sistema respiratorio, chicos? Recuerden que nosotros, si tenemos la presión, va a entrar de un lugar de mayor presión a uno de menor. Si afuera tenemos mucha menor presión que adentro, el aire se va a dificultar que uno ingrese primero al cuerpo y después que trascienda a los capilares y a todo el organismo. Entonces, el esfuerzo que va a realizar todo el sistema, todo el organismo para poder captar ese oxígeno va a ser mayor. Entonces también por eso tiene asociado muchísimas sintomatologías, desde Sí, lo respiratorio hacia lo muscular, hacia lo cardíaco y hasta luego el cerebro lo máximo que puede. Por eso es muy,
común que ocurran derrames cerebrales, bueno, y una patología más que ahora no me acuerdo que ocurre en el cerebro, es decir, que llega a un punto ¿La de altura isquemia? que son, sí, la isquemia, que a los 7000 metros es muy probable que ocurra. Sí, además si una persona no está aclimatada, además, o sea, lo que sucede es que es muy peligroso ascender de golpe muchos metros. O sea, lo que se recomienda es que para los alpinistas se ascienda durante el día tanta cantidad de metros y después se descienda durante la noche y se duerma en la baja altura. Y al otro día se vuelva a ascender un poco más y que eso se haga progresivamente porque si no la hipoxia se